queridos amigos, lunes 7 de agosto, bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura. Un gusto estar de nuevo con ustedes, queridos amigos, después de algunas semanas de descanso. Quiero partir este programa, por supuesto, agradeciendo como siempre el tremendo trabajo que hace mi querido amigo el doctor Jorge Acosta, que estuvo acá reemplazándonos con el control total, el dominio absoluto de Nuevas Voces. Como siempre, una tremenda labor que hace el doctor Acosta. Va a estar, por supuesto, acompañándonos mañana, como cada martes, en su rol de panelista, pero siempre es importante partir agradeciéndole ese trabajo y ese reemplazo que nos permite tener ustedes jugarán si merecidas o no vacaciones. Tenemos hartos temas de conversación, ya está nuestro panel aquí. Solo estamos esperando a Cristian Araya, como es habitual, que debe venir en algún tipo de operativo policial, pero ya está con nosotros Pancho Rego, de manera presencial, a solo 2 semanas de esas elecciones internas de Renovación Nacional. ¿Cómo estamos, Pancho? Bien, amigo, contento de tenerlo de vuelta en Nuevas Voces, conduciendo nuestro programa. Agradecerle al doctor Jorge Acosta, lógicamente, por estas 2 semanitas que creo que estuvo en la conducción de Nuevas Voces. El doctor siempre esperando con el serrucho debajo de la mesa, aguantando, esperando su momento de gloria. Un saludo a la distancia y un abrazo a mi amiga Constanza Ju, que como siempre está a la distancia. Me encantaría tenerla presencial para poder darle un abrazo, pero las reuniones de la Unión Demócrata Independiente de la mesa directiva los días lunes se lo impide. Mira como yo mismo doy la respuesta a lo que planteo. Genial. ¿Cómo estamos, Connie? Bienvenida. Bien, Tomás, muy buenas tardes y como siempre un abrazo a la distancia a mi gran amigo Pancho Rego, y me disculpo como todos los días lunes porque efectivamente por dichas razones no puedo estar presencial. Oye, bueno, ya le va a tocar a Pancho Rego correrse el programa por reuniones de directivas, si todo va bien el próximo. Lo mismo le dije la semana pasada a Pancho Rego. 19 de agosto, lo mismo le dije. 19 de agosto, amigo, sí. Esperemos que así sea, pero esperemos también mantener. Si es que llegamos a ganar la interna Renovación Nacional, que es muy probable, porque la gente quiere un cambio de timón y una conducción mucho más hacia lo que son nuestras ideas. Bueno, yo creo que no hay que cambiar mucho, porque si ganamos es porque la gente quiere esta conducción. Así es. Y nos quieren los espacios donde nos conoció. Muchos me dicen, no, pero tú vas a dejar de participar en Sin Filtro, estáis locos. Voy a ir más todavía. Sí, claramente eso es lo que quería la gente. ¿Se puede ir más todavía? Sí, siempre se puede. Podemos conducir de cuando. Sábado y domingo. Claro. Cristian Araya, bienvenido. Hacemos un live desde el estudio. Tomás Bengolea, gusto saludarte. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones por el viejo continente? Llegando a la hora a pesar de las vacaciones. No, está bien. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. Saludar Connie, Pancho y don Tomás. Un gran abrazo, todo muy bien. Fin de semana intenso, me tocó estudiar harto por un curso de los bomberos. Ahí te vi. ¡Vivan los bomberos! Sí. Pero aprobamos el curso, así que mis felicitaciones también a todos los que aprobaron. Igual que los funcionarios públicos que hicieron el curso de probidad. No, este era un curso de verdad intenso. No había tiempo. Desde 8 a 6 de la tarde, sábado y domingo. Oye, tenemos hartos temas, mientras múltiples temas. Mientras conversábamos, fíjate que en la mañana la PDI, la Fiscalía, entró a la Gobernación Regional de Biobío, incautó computadores, documentos. Ahí hay una cuestión interesante. Ayer hubo entrevistas a varios personeros políticos relevantes, no solo en la prensa escrita. Habló el expresidente Piñera en una entrevista bastante larga, yo diría de las más largas desde que dejó el gobierno. Hizo una serie de análisis y recomendaciones también a su coalición, a Chile Vamos. Estuvo el ministro Marcel en televisión, quien nos explicó a todos los chilenos que contábamos con la directora de presupuesto más brillante que había tenido Chile en la historia, y que por lo tanto, Martínez, en vez de quejarnos, deberíamos agradecer la labor presupuestaria de este gobierno que yo lo voy a agradecer y tan pulcra. Me querellé contra ella. ¿Sí? El blandito Araya, como es habitual. Y tenemos hartos temas, así que partamos por lo primero. ¿Por qué mejor por lo segundo? No, partamos, o sea, por lo segundo, sí, no. Para mí lo primero es hablar del gobierno, ¿no? Después como hablar del presidente. Solo un comentario en televisión, el titular: caso lencería deja 3 bajas en Gore Biobío. Sí. Es grotesco. Pero habló el ministro Marcel, quien presentó este nuevo pacto fiscal, ya vamos a conversar de eso. Habló también durante pactó? No sé, ¿eh? Durante los últimos días el ministro Cordero de Justicia, que se ha convertido en este ministro como favorito del gobierno, que está asumiendo una suerte como el rol de vocería, que si bien había asumido que había corrupción, porque trató de caso de corrupción, el caso con de los primeros en reconocerlo. Sigue haciendo una serie de defensas que son bien interesantes. Pancho Rego, ¿en qué pie políticamente te parece que está el gobierno? Hay personas que dicen ya que debe haber un cambio de gabinete total en el gobierno, que pongan todos los ministros a disposición sus cargos. Sigue la ofensiva contra el ministro Jackson, que permanece ahí impávido en el cargo. ¿Qué te parece? Partamos por lo político. En lo político claramente hemos visto un cambio de tono estas últimas semanas. Qué bueno que después de 60 días se estén dando cuenta de que es corrupción. Son los mismos antecedentes que teníamos el 16 de junio. Yo no veo ningún antecedente nuevo
nuevo respecto del mecanismo, de las triangulaciones, de la formulación de los convenios, de la falta de boletas de garantía, de los tratos directos, de la vinculación y relaciones de parentesco de militantes de Revolución Democrática. La última que me enteré ayer, que ya era como para la guinda de la torta, es que esta chica Constanza Martínez, directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, pololeaba con Daniel Andrade. La Ceremi, creo. No sé. Javiera, creo. No, la directora de presupuesto, pololeaba con Daniel Andrade. Eso ¿Javiera? no. No, sí. No, eso ya Javiera es Martínez, un no tema Constanza, que Kawin fíjate que eso. no. Javiera Martínez, Constanza Javiera Martínez, la delegada presidencial de Santiago, Sí, la, eso que, sí. la que hacía los TikToks de Daddy Yankee, muy buena también ella, que llamaba a quemar la iglesia y la constitución de Pinochet, muy buena ella, sí, muy buena dirigente. La que dijo que fueron los guardias del metro los que tuvieron al que disparó al fin de semana pasado. No, en realidad fue seguridad municipal. Debe haber sido la misma, sí, no, es tremenda ella, tremenda. Algo tuvo con el presidente. Brillante, diría. Oye, señor Marcel. sigamos avanzando. Entonces, cuando empezamos a dar cuenta de que el cambio de tono va de Luis Cordero, que habla de hechos de corrupción, y le dice al presidente de la República, bueno, ya no podemos seguir hablando de errores, no podemos seguir hablando de grave desprolijidad. Desprolijidad, qué palabra más mal utilizada. Era desprolijidad, error, ¿cierto? Grave error político. Y hablamos de corrupción. Y acto seguido, Luis Cordero le dice al presidente, pero, presidente, no se preocupe, porque corrupción es un término genérico, amplio, que puede ser varios delitos, así que no se preocupe, no estamos imputando ningún delito, hablemos de corrupción. Pero la ministra de Gobierno sigue diciendo errores políticos. Es muy raro. No me cuadra. Ahora, el problema de fondo que estamos teniendo es que en las responsabilidades políticas, pese a que te siguen explotando casos en la cara, compadre, Diego Ancalao acaba de caer en prisión preventiva. Así es. Porque el compadre se compró un CFT y un IP que tenía una deuda de 900 millones de pesos que a través de un convenio trucho de Kibún con la gobernación regional terminan saneándolo. Y el director de la fundación está prófugo porque hay una orden de detención y no sabemos dónde está. Si de verdad fue una película, mientras Camila Polizzi todavía está buscando dónde dejó los calzones. O sea, es chistoso, pero la degradación de la institucionalidad pública y lo que están haciendo estos cabros chicos con el gobierno es brutal, porque están deslegitimando la autoridad misma del presidente de la República. En lo político, Giorgio Jackson es un lastre que ya no aguanta más. Pero también Carlos Montes, y digámoslo con todas sus letras, porque ambos son lastres hoy en día para el gobierno. Carlos Montes porque es el principal rostro político de los convenios con el Ministerio de Vivienda, por donde está ya el caso, a través de sus seremías. Y Giorgio Jackson porque donde va, deja la cagada. Así de simple. Entonces, ¿va a salir Giorgio Jackson? Yo creo que no. Yo creo que el presidente lo va a seguir cuidando. Lo va a seguir protegiendo. ¿Por qué? Porque hay que tener que servir las piscolas los fines de semana. Así de simple, porque no hay ninguna explicación lógica para que Giorgio Jackson siga en el gobierno, porque no sirve para nada. Giorgio Jackson no sirve para nada. No hace ninguna pega bien. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque es amigo del presidente. ¿Qué hace? No sé. Yo creo que sirve la piscola. Quizás hace algo más. Pero no se me ocurre qué más podría hacer. Entonces, esto va a seguir. Se van a seguir desangrando. El presidente va a seguir sin tomar ninguna decisión. Yo espero un cambio de gabinete, pero creo que no lo va a hacer porque el presidente no está ni ahí. ¿Ah? No está ni ahí. Si no le importa. ¿Para qué seguimos dándole vuelta? Al presidente no le importa. Porque no tiene la capacidad para gobernar. Constanza Juve. Sí, yo, bueno, con respecto al análisis político, es bien increíble, en realidad quizás no tanto, asumiendo la defensa corporativa que ha tenido permanentemente el presidente de la República con respecto a Giorgio Jackson, pero igualmente sigue siendo increíble que por mucho menos, pero por mucho menos presidentes anteriores le pidieron la renuncia a ministros. Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet planteó en un minuto, le pidió la renuncia a todos, ¿se acuerdan? Que todos los ministros tenían que poner su cargo a disposición. Es increíble ver la manera en que estos dirigentes, ex dirigentes estudiantiles están contradiciendo todo aquello que juraron o prometieron ya no hacer. Giorgio Jackson, siempre hay un tuit, planteaban en algún minuto que había que dar señales y que es por eso que subsecretarios y ministros tenían que renunciar. Y fíjese que ahora Giorgio Jackson señala que no va a renunciar porque en realidad él no está velando por sí mismo, sino que por un proyecto colectivo. ¿Qué más egoísta y qué más individualista que pensar en su... ¿Cómo? Su propio bolsillo, nada más, es un chanta, todo Su propio bolsillo, su propio probablemente, no, más que incluso solamente el bolsillo, también tiene que ver con un tema de poder, de estatus, que no sé muy bien a estas alturas del partido qué estatus puede querer tener o qué superioridad moral puede creer, pero miren, Giorgio Jackson va a terminar saliendo de este gobierno, ¿ya? El punto es de que mientras más tiempo pasa, peor es para el gobierno,
pero también peor es para los chilenos, porque evidentemente que acá la señal mínima de responsabilidad política que se tendría que dar es que Giorgio Jackson diera un paso al costado, cosa que por cierto no solamente no va a hacer por iniciativa propia, sino que probablemente todavía se demore un tiempo hasta que esta cuestión ya sencillamente no dé para más y se termine yendo, pero lo mínimo que podría tener como él, ¿verdad? Como parte de esta lógica de superioridad moral es precisamente dar un paso al costado. Y lo digo y con esto cierro, porque lo más triste de todo, porque independiente que esto termina siendo tragicómico, bien chistoso al final, por lo burdo de esta maquinación, de esta confabulación, decía una ex abogada de la Contraloría, señalaba que ella nunca en su experiencia había visto una confabulación de esta naturaleza de poner intereses personales por sobre las necesidades generales, ¿ya? Es una columna en Mercurio muy interesante que salió la semana pasada, sino que es increíble que estos paladines de los superiores moralmente, que vamos a dejar un tremendo legado, que vamos a hacer todo distinto, lograron la manera de poder sacarle plata a los más pobres. No buscando en su lógica de lucha de clases de sacarle a los más ricos, sino que a quienes más lo necesitan. Lograron, yo diría, que lo imposible. Y por eso van a terminar teniendo un legado, efectivamente. Van a pasar a la historia como quienes llegaron con un determinado discurso de querer sacarle a los ricos para dárselo a los pobres, estilo Robin Hood, para sacarle plata, o armar, ¿cierto?, una maquinación fraudulenta para poder sacarle plata a quienes realmente más lo necesitan. Cristian Araya. Mira, y este no es el único caso, porque muchas veces nos centramos mucho en Giorgio Jackson, Giorgio Kenneth Jackson Drago, pero evidentemente aquí hay un mecanismo que se implementó en múltiples partes. Hoy el Libero sacaba una denuncia a propósito de la Seremi de Cultura de Valparaíso, y vamos a hacer un poco el esquema. La Seremi de Cultura de Valparaíso es hermana de la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Claudia Mix. La misma que ha salido varias veces cuestionada por la enorme cantidad de parientes, parejas y cosas que tienen. ¿De Andrea Gutiérrez o de otra? No, Claudia Mix. Sí, Gutiérrez. ¿La subsecretaria? No, de la Seremi de Cultura. La Seremi de Cultura de Valparaíso. De Valparaíso. Sí, eso dijiste. Luego Alejandra Jiménez. nombran al fondo los amigos. Después, estos amigos destinan recursos a distintas fundaciones y empresas asociadas. Por ejemplo, Carolina Fernández Quesada, ex candidata a consejera constitucional del Partido Comunista, es quien representa legalmente a la Corporación de Educación, Arte y Cultura SEAC. Recibió 32 millones de pesos por dos proyectos. Suave. ¿Ya? Uno por 12 y otro por 20 millones. Otra empresa, Tecne, recibió 48 millones de pesos, ¿ya? A propósito de una sociedad por acciones que fue iniciada en abril del 2022, un par de meses antes de cuando recibió los recursos. Y así empezamos a ver. Después otra, la Asociación Multicultural de Migrantes de la provincia de Petorca, Entre Mundos, que es encabezada por el ex candidato a concejal del PPD por la Ligua, Eric Castillo, recibió 4,5 millones. Y así uno empieza a ver, si es cosa de mover un poquito, y vamos viendo cómo hay una cadena de favores, de amiguismo, de extracción de recursos públicos. Esta es una arista. Se abrió otra arista, y aquí, a propósito que hay un ex alumno de la Casa de Bello, se abrió una denuncia a propósito de esta invitación al ex juez Baltasar Garzón, asesor boliviano en diversas materias, entre ellos en la demanda marítima contra Chile. Fue invitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile a nuestro país. ¿Cuánto gastaron los pasajes? 8.281.000 pesos. 8.281.000 pesos. Todos hemos viajado en avión. Yo no sé si en qué categoría hay que viajar para poder gastar 8 millones de pesos. Yo llegué ayer de Madrid, les puedo jurar de guata que el pasaje no me costó 8 millones de pesos. Y eso que es Tomás Bengolea. O sea, el tío conductor lo que pasa es que no gasta ese dinero. En la típica desfachatez del gasto intermediado por la agencia. No, que no son intermediados de la agencia. El pasaje se compra un día para otro, viene en la máxima comodidad posible, al comprar un pasaje en primera clase un día para otro. Agencia, que es la misma agencia involucrada en el caso Milico Gate, Paco Gate, de los pasajes en el fondo que después se devolvían y le transferían la plata. Es la misma agencia. Entonces, vemos... Sí, pues la misma agencia, tú la ven. Tú no sé cuánto te llama y te busco el nombre, pero es la misma. Entonces, vemos que hay todo un entramado cuestionable, y ahí uno se hace la pregunta, ¿es realmente
un problema de la cantidad de recursos que ingresa al Estado, el problema para una mejor gestión, para salir más en apoyo de los chilenos que más lo necesitan, o es un problema de la gestión de los recursos? El ministro Marcel, y escuché también al ministro Grau dar toda una explicación de cómo van a lograr más recursos y lo que no va a ser subiendo impuestos. Bueno, ministro Marcel, ministro Grau, yo creo que si dejamos de despilfarrar los dineros, dejamos de quemar la plata, podríamos destinar, y en otro caso de robársela, podríamos efectivamente destinar esos recursos a los chilenos que más lo necesitan y no subiéndole los impuestos, que no es otra cosa que sacarle la plata a los chilenos de los bolsillos. Ministro Marcel, ministro Grau, por favor, preocúpense de que no le roben la plata, de que se utilice bien los recursos públicos, y quizás así no necesitamos aumentar más la carga de tributaria a los chilenos y podemos encontrar mejores soluciones. Este es un caso. Yo el tema de las universidades creo que es una arista. Esto no pone en cuestionamiento la autonomía propia de las universidades, pero sí que muchas universidades se han convertido en una caja pagadora de favores, caja también para malgastar recursos públicos sin ninguna fiscalización. Si no es cosa de ver, también el caso de la Universidad de Santiago, cuando una ex convencional sale ahí de paseo durante un año y nadie le puede decir nada. Entonces, ¿cuánto más de esos casos hay dentro de la Universidad de Chile, dentro de la Universidad de Santiago y tantas otras? Hagamos una primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura con Pancho Orrego, con Cristian Araya y con Constanza Juve, acá en la 92.1 FM. Breve pausa comercial y estamos de vuelta en pocos minutos para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Constanza Juve, con Pancho Orrego y con el diputado Cristian Araya acá en la 92.1 FM. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando de actualidad política. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital de pymes es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en aceros, que vuelve aquí a Nuevas Voces de Agricultura. Como siempre, vi que el doctor Acosta la semana pasada les da una cordial bienvenida. Para nosotros siempre es un orgullo que Carlos Herrera, una empresa familiar tan representativa de las empresas familiares en Chile, vuelva aquí a Nuevas Voces con su producción de acero, que puede visitar en carlosherrera.cl. Por supuesto, recordarles, queridos amigos, que pueden seguirlo en las distintas redes sociales. Nuevas Voces 921 en Twitter, Nuevas Voces Chile en Instagram y TikTok. Podemos ir conversando con nosotros junto a Pancho Rego, Constanza Juve y Cristian Araya. Comentemos un poco lo que fueron las noticias del fin de semana, en particular la entrevista al presidente Piñera, que es bastante larga. Yo diría, creo que es la entrevista más larga del presidente Piñera desde que está en su rol de expresidente. Habla de su gobierno, habla de cómo ve el proceso constitucional, habla de la realidad política, habla del gobierno del presidente Boric y del caso Fundaciones o caso Convenio. Es muy duro con eso. Y habla también de la realidad de Chile Vamos, incluso plantea una idea que fue al final lo que salió del debate, porque creo que fue el titular, cuando dice que debía haberse una coalición amplia desde del Partido Republicano hasta Amarillo y Demócrata. Hubo respuestas discordantes, digamos, ante el llamado del presidente Piñera. ¿Cómo viste, Constanza Juve, Pancho Rego, esa entrevista al presidente Piñera o el rol que está jugando el presidente Piñera? ¿Y qué les parece esa propuesta en particular? Que alguna vez hemos conversado en el pasado, y tengo la sensación, al menos de lo que me acuerdo, que ni la Connie ni Pancho son demasiado partidarios de esa idea de coaliciones un poco como amplias que al final van traicionando las identidades, o al menos van como dilucidando las identidades de los partidos. ¿Qué te parece, Connie Juve, la entrevista al presidente Piñera? Sí, yo creo que quizás un par de precisiones. Yo soy una convencida de que es importante tener, especialmente con un sistema electoral como el que tenemos, especialmente también con un sistema presidencial como el que tenemos, tener identidades en los distintos partidos. Todos los partidos tienen sus propias
identidades, y en ese contexto a mí al menos no me gusta esta lógica como de estar metidos en una coalición tipo, por ejemplo, en este sentido, Chile Vamos, donde se meta todo dentro del mismo saco, precisamente porque tenemos ciertas diferencias. Ahora, ¿son razonables tener coaliciones amplias para efectos electorales y particularmente para las presidenciales, por ejemplo, o elecciones como las municipales, que son uninominales, donde precisamente con el objetivo de poder lograr tener más municipalidades se requiere un pacto político electoral amplio, con ciertas bases comunes y obviamente también con cierto análisis electoral? Desde mi perspectiva, por supuesto que sí. Es la manera que en la práctica uno tiene para poder competir en una presidencial, tener coaliciones amplias. Si no, es imposible poder tener el objetivo de poder lograr un gobierno que además, valga la redundancia, entregue gobernabilidad. O sea, hoy día yo creo que la responsabilidad de la oposición es dar gobernabilidad y para eso la oposición tiene que estar unida, ¿ya? Eso no quiere decir que uno pierda su identidad como partido. Entonces yo hago quizás esa distinción entre una cosa y la otra. Por lo tanto, frente a la pregunta de para una próxima presidencial uno pudiera tener un frente opositor unido, yo esperaría que sí, porque creo que es la manera en que uno le entrega gobernabilidad a las personas y también da garantías de que efectivamente se puede gobernar y se puede gobernar bien, de manera seria y responsable, porque no tienes cómo gobernar con un solo partido. O sea, eso es algo que es imposible. Muchos dan el ejemplo de España, bueno, que ahí de repente poder tener un partido grande. Claro, o sea, lo que pasa es que en el caso de España es distinto porque el sistema electoral es distinto, y el sistema de gobierno. El sistema político. Ahora, yendo el sistema es completamente distinto, o sea, no es asimilable. Ahora, independiente de eso, a propósito de la entrevista del presidente Piñera, esto no es ninguna novedad, ni al menos creo que no estoy diciendo nada distinto a lo que he dicho en otras oportunidades. ¿Es razonable quizás lo que estaba señalando el presidente Piñera? Puede ser algo razonable. El punto es de que él no está llamado a hacerlo, porque él está actuando hoy día como un líder de la oposición, y él hoy no es un líder de la oposición. Por supuesto que es un expresidente, por supuesto que tiene todo el derecho a hacer las entrevistas que quiera, por supuesto que tiene que dar todo su parecer o no parecer respecto a ciertos temas, pero hoy no es el momento del expresidente Piñera. Él no es el líder de la oposición, y la verdad es que mientras más intervenga, a mi juicio, en este tipo de debates y en este tipo de situaciones, le hace un flaco favor a la potencial alianza que se pueda armar. Se genera este tipo de ruidos que desde mi punto de vista son completamente innecesarios. O sea, yo creo que es en una buena sentido, pregunta, perdona. ¿Quién es el líder de la oposición? ¿O hay un líder? Yo creo que son varios. No, son varios líderes, por supuesto, pero mi punto es, Cristian, si tú me escuchas atentamente, digamos, y no interpretas mis palabras, lo que acabo de decir de manera bastante explícita es, él es el líder de la oposición, sin perjuicio de eso, al momento de contestar esta pregunta que le estaban haciendo, está actuando como líder de la oposición, y no lo es. Entonces uno puede encontrar distintos líderes de la oposición, pero lo que está claro es que él no es un líder de la oposición, o por lo menos no me parece que eso sea, no lo es para mí, y en ese contexto creo que hace más daño al momento de tener que intervenir en el debate contingente que ayudar al debate que tenemos como oposición. Pancho, ¿estás de acuerdo? Yo debo decir, yo obviamente no estoy en el circuito de Chile Vamos, digamos, pero estoy de acuerdo con lo que dice la Connie, ¿no? Me parece que el presidente Piñera, y creo que en eso falta autoconciencia, autocomprensión de la realidad política que vive el mismo presidente Piñera, pero creo que efectivamente decantemos. Atornilla en el sentido contrario, que el presidente Piñera salga por la prensa proponiendo, digamos, caminos de acción para Chile Vamos. De la misma manera que me parecía curioso cuando salía anunciando listas de candidatos, no sé si se acuerdan, ¿no? De cara a la campaña del Consejo Constitucional. A mí me parece que el presidente Piñera debiese ser capaz de respetar los tiempos y entender que también en Chile Vamos hay liderazgo. Uno puede tener diferencias, matices, en fin, pero hay liderazgo y hay una necesaria renovación que se tiene que producir y que tiene que ser capaz de conducir y gobernar la coalición al margen de lo que el presidente Piñera estime conveniente. Como el presidente Piñera ya fue presidente 2 veces, ¿por qué no queda satisfecho, digamos, y se dedica, lo vi que estaba haciendo cosas valiosas con los liceos bicentenarios? Eso es muy importante, que se dedique a eso, digamos, más que estar proponiendo por la prensa tantos caminos de acción. Pancho Rego. La tesis de fondo, la tesis que nosotros hemos sostenido siempre de fondo es que el sector requiere renovación en los rostros, ¿cierto? En las conducciones, renovación y tradición, lógicamente. ¿Es Piñera un referente del sector? Sí,
Lo es, sobre todo dentro de Chile Vamos. Es el único presidente de derecha en los últimos 30 años de gobierno que ha estado 2 veces en el poder, entonces es evidente. ¿Es un líder dentro del sector hoy en día? No, porque esos liderazgos a quién le corresponden, a los presidentes de partido. Y aquellas personas, yo principalmente a los presidentes de partido, y principalmente a esa gente que está hoy día incidiendo en la agenda pública desde distintas áreas del debate que hoy día estamos teniendo en el país. ¿Él influye al interior de Chile Vamos? Sí, y con mucha fuerza. Y muy potentemente. ¿Y tiene mucho que decir en la elección interna de los partidos? Sí. Mucho que decir. NRN tiene una lista propia, ¿no? Así es. Yo no voy a decir cuál. No es la mía. Cada uno interpretará. Cada uno interpretará. No, yo lo digo. Y no es la de Paulina Núñez. Ni la de Pancho Rego. No, claramente no es la mía, amigo. Yo soy del lote más conservador, usted sabe, dentro del partido. Entonces, ¿es eso malo? No. Está en todo su derecho. Porque si quiere volver a ser presidente de la República, va a tener que influir al interior de los partidos políticos. Y yo no descarto la tesis de que Piñera quiera volver a ser presidente de la República. Por más que él diga 10 veces que no, yo hasta que no lo vea inscrito en la papeleta, yo no voy a decir que lo descartó. Eso hay que ser transparente. Si fue 2 veces presidente de la República. Entonces, seamos sinceros con la opinión pública. Si a Chile Vamos le cuesta ponerse de acuerdo entre nosotros mismos, porque hace 2 semanas estábamos peleando con cachetadas de payaso con Evópoli a propósito de la acusación constitucional, porque se nos dan vuelta 2 votos, tú querías armar una coalición con demócrata, amarillo y republicano, déjate de joder, no te da. Si seamos sinceros, si no te da, en la casa política que Chile Vamos hoy en día no somos capaces de mantener las relaciones bien siempre entre nosotros y estamos teniendo problemas. Nos cuesta conversar con republicanos. Porque en mi sector político, que es Chile Vamos, hay compadres que todavía se están preguntando dónde se sienten más cómodos. Si conversando con demócratas o amarillo o conversando con republicanos. Yo esa disputa la he escuchado al interior de mi partido. Y recorriendo el país que vengo, llegando ahora de los lagos, de los ríos, que estuve en Puerto Montt, estuve en Osorno, estuve en Puerto Vara, estuve en Castro, en Chiloé. La gente me dice, no, ¿qué les pasa? Nosotros, por definición, estamos más cercanos a republicanos. Pero yo escucho líderes de mi sector que todavía están impulsando la tesis de que lo importante es la solidaridad por sobre la subsidiariedad. Entonces yo no sé dónde está Konrad Adenauer, de verdad, quizás fundó RN, no tengo idea. Entonces hay que definirse políticamente, y esa definición pasa hoy en día por entender que nosotros estamos teniendo problemas en el interior de la coalición. Si ya nos cuesta mantener la relación en Chile Vamos, la interna, que yo creo que lo hacemos bien, pero hay que fortalecerla. Después, conversar con republicanos va a ser todo un tema, porque vamos a tener que cuadrar a nuestros partidos primero. Y tú aparte querés sumar a demócratas y amarillos que tú no sabes qué son, porque yo no sé qué son políticamente. Si en Renovación cuesta definirse políticamente de qué somos, en Demócratas yo no sé si son socialdemócratas o son liberales igualitarios, no tengo idea. De verdad. Pero no es de mala onda, es que no lo sé. Y no sé si lo tenían claro tampoco, porque hay liderazgos de demócratas. ¿Y cuál es la diferencia entre demócrata y amarillo? Eso ya es una pregunta más profunda. Hay más diferencia. Más compleja. Ya, pero. Y entre demócrata, amarillo y la democracia cristiana ya eso no, pero los 9 tipos de blanco en el Polo Norte. En la democracia cristiana hay una teoría de fondo, hay un humanismo cristiano, hay comunitarismo. Tú sabes a lo que vas. O deberías saber. Yo no sé si Ana Proboste lo sabe, claramente no lo sabe. Pero por definición ideológica uno sabe lo que es la DC. Yo todavía no sé lo que es amarillo. Porque hay líderes que me dicen que son de centro derecha, algunos que me dicen que son de centro, y otros que me dicen que son de centro izquierda. No lo sé. Pero no es mala onda, es porque ellos tienen que definirse también. Y no digo que el resto estemos definidos. Si mira dónde soy yo, soy de Renovación Nacional. ¿Ya? Vaya que es difícil definirse en este partido. Entonces, tenéis que saber dónde estáis. Y el problema que tengo de fondo es lo que dice la Connie. Cuando tú generas estas grandes coaliciones, la gente hoy en día ya no dice el candidato de Renovación Nacional, el candidato de la Unión Independiente, Demócrata Independiente, o el candidato de Evópoli. ¿Qué dice? El candidato de Chile Vamos. Y más encima después le cambiamos el nombre y le ponemos Chile Seguro. Entonces perdemos, la gente se pierde más todavía. Si tú no sois capaz de recuperar identidad como partido político, es muy difícil que puedas generar diálogos con otros partidos políticos. Porque lo que se coloca sobre la mesa son identidades para poder negociar. ¿Yo creo en los pactos por omisión? Sí. ¿Me gustaría ver una candidatura única o en segunda vuelta de todas las fuerzas de la oposición? Claro que sí. Porque yo creo en la teoría de los 3 tercios. Estoy convencido de eso. Es cosa de ver la elección del 58, el 64 y del 70. Hay 3 tercios enmarcados en la ciudadanía chilena. El tema que... Sí, pero creo que se mantienen. De verdad creo que se mantienen hasta el día de hoy. Y yo estoy convencido de que si esa derecha se sitúa en la tesis de que va a convencer al centro de ser de derecha, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo creo que lo que tiene que hacer la derecha es decirle a ese centro, voten por nosotros. Y los vamos a convencer de votar por nosotros, independiente de que ustedes se mantengan siendo de centro. Ese es el desafío. No partir del de centro a la derecha, partir de la derecha al centro. Yo los convenzo con mi idea. Entonces, tú querías hacer eso con una gran coalición, no te da. Creo yo. Oye, tenemos un problema serio, y es que hace 2 minutos ya que nos están pidiendo hacer la pausa en esta conversación con Cristian Araya, Constanza Ju y Pancho Rego. Además, acaba de salir, el horario del programa tiene algunos
contras, por ejemplo, que postergamos nuestro almuerzo, que siempre es muy importante. Pero tiene algunos pros, como por ejemplo que... Bajar de peso. Efectivamente. bajar de peso. El ayuno intermitente. Pero además que van pasando cosas interesantes hasta ahora el almuerzo y además sale la segunda, que es un diario bien interesante para efectos de la conversación política de la tarde. Y acaba de salir la segunda con algunos temas interesantes. Vamos a estar conversando la vuelta de reforma de pensiones, porque conversando precisamente de qué es la ADC, anuncia la segunda que la democracia cristiana acepta el 4-2 del gobierno, vale decir 4 puntos a cuentas estatales, 2 puntos a cuentas individuales, y el Ejecutivo tendría los votos para la reforma de pensiones. Vamos a estar conversando de eso a la vuelta a la pausa con Constanza Juve, Cristiana Araya y Pancho Rego acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos. Nos quedan pocos minutos de conversación acá en Nuevas Voces. Les contaba que la segunda informa que la democracia cristiana habría aceptado la fórmula 4-2 del gobierno en la reforma de pensiones. Oye, 4 puntos de su cotización adicional, querido amigo, a la cuenta estatal. Solo 2 puntos a la cuenta individual de su propiedad. Sería la fórmula que aceptó la democracia cristiana. Y que esto sirva para cuadrar a la derecha y defiendan el 6% de las cuentas individuales. Dice el subtítulo de la nota la segunda que la derecha se parapeta en 6 puntos a cuenta individual. Se parapeta, ya, en fin. Pero estaría firme en el tema de las 6 puntos a cuentas individuales. Cristiana Araya, ¿cómo se ve la reforma de pensiones en el Congreso? Mira, yo creo que a propósito del bloque anterior, ¿qué era la democracia cristiana? Bueno, es esto. ¿Qué es lo que defiende la democracia cristiana en esta discusión? Nada. Es solo una lógica de transacciones, de negociaciones, pero no hay un principio, no hay un ideario detrás. Uno puede pensar en esa democracia cristiana de la falange, pero eso no es la democracia cristiana ahora, ni tampoco parece ser ni demócrata ni amarillo. O sea, porque no hay una tesis detrás, no hay una lógica que dice, ¿sabes qué? Esta es de los contribuyentes, es de los trabajadores y que no se toca. La democracia cristiana entra en estas lógicas del poder, yo te doy 2, dame tu 2, ok, ahí finalmente llegamos a una fórmula de 4-2. Preocupante, obviamente aquí también va a tener mucho que decir el diputado de ¿cómo se llama? De Amarillos por Chile, Andrés Jonet. Y también los ex DC y ahora demócratas, Miguel Ángel Calisto, Joana Pérez, etcétera, como también los PDG, los ex PDG. Claro. Porque también quiero cuestionar un poquito esa tesis de Pancho. Yo creo que compartimos al final la misma idea, tal vez son la forma de abordarlo. Esta lógica de los 3/3. Yo creo que no existe unos 3/3 no existe políticos. El centro. No existe ese centro, claro. Alguien que sea equidistante de una izquierda y derecha. Hay apoliticidad. Exacto, yo creo que hay una indiferencia. ¿Ya? Yo creo que hay gente que se distrae, se separa de la opción, y un día vota por Piñera, otro día por Bachelet, y que podría haber sido algunos votaron por Boric, hoy día votarían por Kast. O sea, yo creo que eso es lo que está entre comillas entre medio. Entonces, lo que esto lleva, y cuestionar esta tesis creo que es importante, porque creo que esta tesis durante muchos años ha influido en la derecha, y muchos han pensado que bajando banderas, dejando de defender ciertas ideas, tratando de esconder ciertas cosas que generan un poquito de ruido mediático, político, vamos a sumar más gente. Y como que, mira, sabes que somos pro vida, pero sabes que no lo digamos porque esto va a generar ruido, va a espantar gente. Lo cierto es que nosotros creemos en ciertas cosas. Creemos que el Estado tiene que ser más pequeño y más eficiente. Creemos que en el principio de subsidiariedad. Creemos, en el fondo, en la propiedad privada. Creemos que esta plata debe ir para los trabajadores en sus cuentas individuales, en el 6%. Entonces, esta lógica no sé, que se da un poquito, porque así vamos a sumar gente, no vamos a sumar a nadie. Vamos a dejar de vender, como ha pasado, de dejar de promover nuestra bandera, y como ha pasado en la historia, la izquierda va a seguir avanzando y corriendo la cerca. Yo creo que aquí tenemos una posibilidad única, dejando atrás cualquier diferencia contingente que termina siendo muchas veces más anecdótica y la cuña que trajo otra cuña, sino más bien ir a las cosas de fondo. Y en este tipo de cosas yo creo que tanto desde Chile Vamos como desde el Partido Republicano, y espero también Mundo PDG, Demócrata, Amarillo, podamos defender el derecho que tienen los trabajadores a que la plata, el producto de su esfuerzo, vaya a sus propias cuentas y no a estas cuentas administradas al final del día por la polola, el hermano, el tío, el sobrino de algún ministro, algún político de turno. O Diego Ancalao. Diego Ancalao, candidato presidencial de la lista del pueblo. Con ficha, o sea, con firma falsa. Con firma falsa, qué raro. Había una denuncia la semana pasada. Sí, yo hice un delincuente. Oye, yo hice otra denuncia en su momento, pero que me la rechazaron en la Corte de Apelaciones de Temuco a propósito de un notario que había tomado la mitad al 10% del pueblo, en un par de días le había sacado la firma.
Pero El notario muerto, pues, amigo. No, aparte un notario muerto, está vivo. La firma ante un notario que estaba muerto. Un notario muerto. Sí, bueno, pero este era otro caso con un notario vivo y protección no demuestre que efectivamente lo movilizó al 10% del pueblo que viven básicamente a 15 minutos de una casa a la otra, pero bueno. Constanza Juve, pensiones. ¿Cómo ves esta fórmula de la ADC? No, claramente, veamos qué pasa en la Cámara de Diputados, pero me parece muy lamentable, porque al final del día, esa ciudadana que movilizó el rechazo el 4 de septiembre del año pasado fue precisamente esta. ¡Con mi plata no! Las personas son dueñas de sus ahorros previsionales. Con mi plata no, el mejor exponente, con mi plata no está ahí sentado en el panel. Que sean heredables, que uno pueda decidir libremente quién quieres que te administre tus ahorros, pero especialmente en el momento en el que estamos hoy día, donde se está usando las pensiones con una suerte de chantaje por razones ideológicas, porque no hay otra razón. Nadie puede decir que va a ser más eficiente que lo administre el Estado, nadie puede decir de que ese porcentaje va a implicar que las personas que hoy día más lo necesitan tengan mejores pensiones, nadie puede decir eso hoy día, nadie lo puede decir. Entonces simplemente me parece que por razones ideológicas, regalarse por razones ideológicas por parte del gobierno me parece muy lamentable, especialmente además en un escenario como estamos hoy día, donde no digamos que las personas tienen algo de confianza, ni a qué decir muchas, algo de confianza en cómo el Estado administra los recursos públicos, ¿no? O sea, en un momento como estamos ahora, yo creo que hay que ser muy cara dura para pedirle además a las personas que tengan la confianza en el Estado para que administre ese 2% adicional. Por lo tanto, yo creo simplemente de que es increíble cómo la ideología termina nublando a este gobierno, y es lamentable también que un partido como la Democracia Cristiana se haya sumado. Vamos a tener que ver qué pasa en la Cámara, pero me parece muy lamentable. Pancho Rego, en 30 segundos antes de irnos. A ver, vamos a seguir defendiendo ese 6% de cotización adicional, que es el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de los trabajadores, y lo defendemos por un principio bastante simple, muy simple. Le tenemos miedo al Estado, sin duda, pero también confiamos en que son las familias y las personas los que mejor pueden determinar libremente quién es el encargado de administrar esos fondos. Y en el caso de que fallezca una persona, creemos mucho en que queremos dejar protegidos a nuestros familiares más cercanos, a nuestros hijos principalmente. Me da lata que la Democracia Cristiana haya caído en esto. Pancho Rego, Cristian Araya, Constanza Juve, se nos acaba el programa acá en Nuevas Voces de Agricultura, 13:55 minutos. Les agradezco como siempre su participación en este panel de día lunes. Les agradezco también a todos nuestros amigos que se han sumado por las distintas redes Bienvenido al sociales. programa, Tomás Bengolea, Así a su casa. Varios Siéntate en casa. Oye, lo hizo muy bien don Jorge Costa, como siempre, ¿ah? Sí, por supuesto, lo más grande, doctora Costa. Mañana nos va a estar acompañando. Muchos comentarios acá en YouTube. Le mando un abrazo a todos. Muchas gracias por la bienvenida a todos los que nos están escribiendo también por Twitter. Los dejo invitados a que se queden en el 92.1. Ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, martes, a las 13 horas acá en Nuevas Voces, para seguir conversando de actualidad política y seguir defendiendo la libertad que tanta falta hace en Chile. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau.